Uno de los parámetros muy importantes en nuestras imágenes es el modo en el que las almacenemos, ya que dependiendo de ello nosotros vamos a poder realizar con mayor o menor calidad diferentes procesos. En esta gráfica yo estoy poniendo los 4 formatos más importantes que hay dentro del sector del retoque fotográfico, aunque existen otros como sería el formato PNG o el formato GIF, que están más orientados a la distribución web, que también tienen que ser dignos de mención, ya que están muy extendidos dentro de ese sector o dentro de ese proceso de trabajo con Photoshop. Pero en este caso me estoy limitando a los formatos puros de imagen para retoque fotográfico. Como digo, cada uno de los formatos tiene unas características y arreglo a esas características nos van a permitir una serie de procesos. Por ejemplo, si yo tengo un formato RAW, ese formato RAW es el formato original de cámara, con lo cual no tiene pérdida ninguna, tiene toda la información que se ha capturado, es capaz de almacenar los colores a 12 o 16 bits, dependiendo de la calidad que tengamos de imagen, pero sin embargo no admite capas o no admite canales. Esto quiere decir que es el mejor formato para almacenar originalmente las fotografías antes de empezar un proceso de retoque. Tener el RAW original nos va a permitir revelar o procesar en cámara RAW de diferentes formas la fotografía. Existen otras cámaras que no tienen ese formato RAW. Verdaderamente no es que no lo tengan, sino que no tienen la capacidad de almacenarlo, pero el sensor de nuestra cámara siempre va a capturar en formato RAW. Lo único que ocurre es que dentro de la propia cámara va a hacer ya ese paso por cámara RAW con una serie de automatismos y lo va a convertir o bien a TIFF o bien a JPG. Y nosotros de la tarjeta de memoria de la cámara sacaremos eso, o un TIFF o un JPG, que es un RAW ya procesado, pero que no tiene la información original y que no vamos a poder recuperarla. Por otro lado está el PSD. El PSD también es un formato que no tiene ningún tipo de pérdida, ya que es el formato nativo y original del propio Photoshop. Es capaz de almacenar los colores a 16 bits, a 32 también. Es capaz de contener capas, es capaz de contener canales alfa y otros elementos como capas vectoriales, capas de texto, capas de ajuste, etc. El PSD es el mejor formato de proceso en nuestro flujo de trabajo. Si yo estoy retocando una fotografía y tengo que continuar con ella, este es el mejor formato en el que lo puedo almacenar. Hay que tener en cuenta que si estoy trabajando con más de un Photoshop, es decir, versiones diferentes de la misma aplicación, es interesante saber que en las preferencias puedo hacer que mi PSD sea compatible con el PSB. Esto indica que voy a almacenar mi fotografía compatible con software más antiguo. Las prestaciones o las capas que un software más antiguo no tenga serán descartadas, pero mi archivo PSD será abierto en ese programa más antiguo. Por otro lado está el formato TIFF. Este formato tampoco tiene compresión, guarda la información de todos y cada uno de los píxeles, es capaz de almacenar también a 16 bits los canales y almacena también las capas y los canales alfa. Pero hay que tener en cuenta que si yo guardo mi imagen de proceso en formato TIFF, el peso que va a tener es mucho mayor, con lo cual siempre es recomendable guardar el TIFF compactado, es decir, todo en una única capa, como documento final, no como documento de proceso de trabajo. También este formato TIFF es el mejor formato con el que podríamos imprimir nuestras imágenes, ya que, como estamos viendo, no tiene pérdida. Por otro lado, existe el JPG. Ese JPG sí que es un formato con pérdida, es decir, la calidad del archivo resultante es menor que si yo lo tuviera en PSD o en TIFF. Ha perdido información de color. Dependiendo del algoritmo de compresión que nosotros utilicemos, se va a ver a simple vista la pérdida o no, pero lo que está claro es que siempre la va a haber. Por otro lado, no admite 16 bits por canal, tenemos que trabajar siempre con 8 bits por canal, con lo cual tampoco me sería útil como proceso de trabajo, ya que una vez ha perdido información de color, ya no tengo toda la cantidad de color necesaria, si la tengo que retocar, no tendría la información suficiente. Tampoco nos admite ni canales ni capas. ¿Por qué hablamos de este formato si no admite nada? Verdaderamente porque la capacidad de reducir el tamaño final del archivo es muy grande.
Con lo cual, para almacenar a lo mejor definitivamente muchos procesos o muchos trabajos, sí que es interesante utilizarlo. En algunos casos también se pueden llevar a imprimir imágenes en formato JPG. De este modo tenemos imágenes que ocupan poco, están compactadas en una única capa y me van a permitir almacenar mucha cantidad de imágenes en muy poco espacio de disco. Es por eso que también se valora la posibilidad de guardar en formato JPG los archivos definitivos después de haber hecho el proceso de trabajo. Dado un poco esta explicación, estos 4 formatos, cada uno de ellos tiene su validez y su utilidad. El RAW va a ser el original de cámara, me va a permitir posteriormente, después de haber hecho un retoque en Photoshop, volver a ese archivo original y revelar de forma diferente la información que había. El PSD es el formato estándar de trabajo cotidiano. Mientras yo esté procesando una imagen, siempre tendré que almacenarla en formato PSD. El formato TIFF es el formato que yo aconsejo como formato definitivo de almacenamiento, en este caso sin capas y sin canales, pero que sepamos que tiene la posibilidad de tenerlo. Y digo que es el mejor formato definitivo porque no tiene pérdida, y sería interesante mandarlo a la imprenta siempre en este formato. Y por último, el formato JPG, que es un buen sistema de almacenamiento definitivo, ya que hace que ocupe muy poco espacio nuestras fotografías. Y en algunos casos también se puede utilizar para llevar a imprenta, aunque también su principal objetivo es ser distribuido a través de Internet y ser visionado en dispositivos móviles, en páginas web, etc.